Continuamos con la serie que estamos llevando este día del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, titulado, o reconocido ahí en la palabra o mencionado en la palabra como el tabernáculo de Moisés. Y es el que Dios encomendó en el monte Sinaí a que Moisés erigiera el tabernáculo, una tienda movible, sí, que tenía varios lugares internos, sí, y que vamos a seguir nosotros estudiando para conocer la aplicación espiritual que tiene precisamente esta instrucción que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés para estar con ellos. Concretamente, ese era el principio, ¿verdad? Estar con ellos, acompañarles durante esa travesía, aún y con todas sus deficiencias, aún y con todas sus necedades, hermanos, el Señor estuvo con su pueblo, ¿verdad? Y lo sigue estando hoy con nosotros. El tabernáculo, tema número 3, hoy vamos a hablar acerca del arca del pacto. Y siempre vamos a mencionar lo que dijo el Señor Dios a Moisés: harás, harás, harás. Y cómo Moisés viene, sí, y transmite esa instrucción a aquellos que fueron escogidos para diseñar, que le dio sabiduría a Dios a través de su espíritu, para diseñar todo lo que Dios determinó y dejó por escrito, ¿no? Entonces harás, y luego fue Moisés, dio la instrucción y se hizo. Y eso lo vamos a encontrar, sí, en los capítulos 20, y luego ese harás que dijo el Señor, y el hizo que se llevó a cabo en los capítulos 30, ¿verdad? De lo que es el libro de Éxodo, que vamos nosotros a estar estudiando en estos capítulos. El arca del pacto, sí, también llamada el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová, el arca del testimonio o el arca del Señor. El arca era lo único que estaba en el lugar llamado el lugar santísimo, en donde una vez al año el sumo sacerdote podía entrar después de él mismo haberse purificado, ¿verdad? Y ofrecer el sacrificio ante Dios por los pecados del pueblo. Ahora, quiero explicarle lo siguiente. La mayoría de los estudios del tabernáculo inician de afuera adentro, esto es desde la puerta, ¿no? Y luego pasan por el atrio y luego, sí, todos los elementos que tiene el atrio ahí, y luego el lugar santo y el lugar santísimo. Sin embargo, nosotros lo realizaremos acorde con lo que Dios mencionó primero, ¿sí? Y ese es el orden que vamos a llevar, que fue una instrucción transmitida a Moisés, y Moisés mismo transmitió esa instrucción de parte de Dios, pues a aquellos que iban a diseñar, iban a elaborar acorde con las instrucciones, cada elemento, cada espacio, cada mueble, cada utensilio. Y al final, obviamente, cuando terminemos esta serie de las enseñanzas del tabernáculo, conociendo el tabernáculo de Moisés, pues al final haremos un recorrido así, ¿sí?, de la aplicación espiritual, desde afuera hacia adentro, en donde seguramente ya tendremos una perspectiva más completa, más exacta de lo que representaba y representó cada uno de esos pasos, etapas, hasta llegar a la misma presencia de Dios, conocida como el lugar santísimo. Las medidas del tabernáculo mencionamos la semana pasada, nada más que vimos si tienes por ahí la imagen, la medida del tabernáculo, adelante, una más. La medida del tabernáculo eran 16 metros por 4.5 metros, y puse la foto ahí, pero no la edité, como la edité ahora, ¿no? Son 16 metros por 4.5 metros, ahí está, mire. Sí, yo dejé todo, incluyendo el atrio del tabernáculo. Pero lo que medía 16 metros por 4.5 metros de ancho y 4.5 metros de altura, pues es la parte que se conoce como el lugar santo y el lugar santísimo, que usted va a ver en la Biblia 30 por 10 por 10 codos, 30 codos por 10 por 10, ¿sí? 30, ¿sí?, de largo, 10 de ancho y 10 codos de alto. Y como lo mencionamos la semana pasada,
prácticamente es de la pared a donde vienen esas sillas hasta el primer pilar que está ahí. Era lo que es la medida original. O de este lado, la pared, esa primera hilera de sillas hasta el pilar de allá. Ese era lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y alrededor, ahora sí la siguiente diapositiva, alrededor estaba el atrio del tabernáculo, que es el patio, que rodeaba precisamente este lugar primero. Y ese tenía 45 metros, por ejemplo, este edificio tiene alrededor de 30 y tantos metros hasta allá, de hasta acá, hasta allá, quizás un poquito menos de 30 metros. Y el ancho pues también es un poquito menos de lo que medía el atrio que estaba alrededor del tabernáculo o el patio, que son 45 metros y luego 22,50, ¿sí?, de ancho, o sea, prácticamente era el doble de largo que de ancho, y una altura en lo que son las cortinas de 5 codos o 2,25 metros, 2,25 metros. Son 100 codos, 50 codos de ancho y de altura las cortinas 5 codos o 2,25 metros. Eso es lo que da. Muy bien. Vamos a leer entonces en la escritura el arca del testimonio. Cuando habla en Éxodo 25 del 10 al 22, donde dice Dios harás. Y luego también vamos a leer posteriormente en Éxodo 37 del 1 al 9, cuando Moisés le dijo, en este caso a Bezalel y a Oliab, ¿verdad?, y a todos aquellos que le iban a acompañar en el diseño de todos los elementos que iban a constituir el arca, el tabernáculo. Éxodo 25:10. Harás también, ¿sí?, un arca de madera de acacia, cuya longitud, el arca será de 2,5 codos. Siempre estamos tomando la medida del codo de 45 centímetros, ¿sí?, que era lo más, o es lo más, vamos a decir, general que se toma, ¿no?, que es de esta parte de aquí del codo al palmo, a la mitad de la mano aquí. Entonces estamos tomando una medida promedio de 45 centímetros. Y el arca del pacto medía precisamente 2,5 codos, 1,12 metros, 1 metro y 12 centímetros o 112 centímetros. Su anchura de codo y medio, 67 centímetros, arriba de medio metro, ¿sí? Y también su altura igual 67 centímetros. Fíjese, todo es la mitad de lo ancho por lo largo y luego la altura también, ¿sí? Todo era así. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Ahora yo le quiero mostrar esa foto que está ahí arriba. Es ahí del arca sencillita que se ve ahí. Es precisamente, el arca, es la que la tomé de ahí. Sí, quitamos la cubierta y ahora sí que metimos la mano al lugar santísimo y saqué el arca, sí, el arca, y le quité el propiciatorio. Y adentro está, de esa cajita, de ese cofrecito, el maná, una varita, ¿sí?, y las tablas del testimonio o las tablas de la ley. Y ahí están, hermanos. Ahorita lo vamos a ver abierta. Entonces, dice así: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro. Ahora, ¿cómo se cubrió? ¿Cómo se cubrió de oro puro? Bueno, se dice que el oro es un metal muy precioso, muy preciado, pero es también blando, es más blando, es manejable. Lo calientas poquito y lo puedes manejar muy bien. ¿Cómo cubrieron? Porque era de madera de acacia, Lo de adentro, madera de acacia, por dentro se forró de oro, por fuera se forró de oro. Se dice que se fue aplanando. No sé si ha visto usted
yo sé que el papel aluminio que manejamos en la casa es muy delgadito, pero hay un papel aluminio gruesecito, sí, que usted prácticamente se escucha mucho al doblarlo y prácticamente ese era el grosor de la capa de oro que hicieron. Es como el papel aluminio grueso y empezaron a forrar por dentro todas las paredes, ¿sí? Todo de precisamente ese tipo papel de oro y bien forradito. Igual lo que son los aros y la barra que pusieron. Bueno, solamente le explico eso. A veces que dice la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Cornisa era como un tipo, una corona, dice otra versión, una corona hacia alrededor, ¿sí? En la parte de arriba. Dice, harás una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella también 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Esto es para cargarla. Y meterás las varas por los anillos del arca, a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, o sea, no se quitarán de ellas, siempre deberán de estar ahí. Esos también se iban a forrar de oro, al igual que el arca. Y pondrás en el arca del testimonio, ¿sí?, que yo te daré. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Qué es el propiciatorio? Es la tapa del arca. La tapa, una tapadera que se podía quitar. ¿Cómo se pudo quitar esa de ahí? ¿Sí? Entonces, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio, exactamente lo mismo del arca, ¿sí? Y su anchura de codo y medio, o sea, lo mismo exactamente. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, como se martilló el oro, ¿sí? También va a ser labrado a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio, como aparece ahí. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo del propiciatorio, ¿sí? Ahora, algo bien interesante es que todo debe de ser de una sola pieza, ¿sí? Prácticamente esculpido en una sola pieza. ¿Y cómo iba a estar? Y los querubines extenderán sus alas por encima, las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros quedarán uno enfrente de otro mirando al propiciatorio, o sea, hacia abajo los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, es la tapadera, hermanos. Y en el arca pondrás el testimonio también que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, en medio de ahí se iba a manifestar Dios y le iba a hablar también. Pues se iba a manifestar como nube y dice que ahí le daría instrucciones desde ahí. Bien. El término arca, hermanos, hermanas, viene del hebreo Aarón, o sea, no es Aarón, no, el nombre de Aarón, del sacerdote Aarón, es A, mayúscula A, R-O-N, y el acento es en la A, ¿sí? Pero en el lado Aarón, ¿sí? Aquí el término arca es Aarón, una sola A, R-O-N y acento en la O, Aarón, que significa concretamente caja. Cofre, eso es lo que significa. En donde el arca pues era un cofre de madera, como vimos, de 112.5 centímetros de largo y 67.5 centímetros de ancho, igual de alto. El arca, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios. Una vez más repito, acuérdense que siempre se celebraban fiestas y Dios se manifestaba y hablaba a través de Moisés, a través de un profeta, a través del sacerdote, ¿sí?
pero hoy iba a estar con el pueblo, ¿sí? Ahí precisamente en el arca, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, al lugar santo, sí podían entrar varios sacerdotes, al atrio, pues otros personajes que estaban sirviendo, los hijos de Leví, hermanos, a las puertas también, y el pueblo estaba alrededor, pero ahí era la presencia de Dios. Como mencionamos la semana pasada, era el lugar oficial, ¿sí? El santuario oficial de Dios para estar con su pueblo. Entonces, hermanos, precisamente eso es el arca Aarón. Entonces, ahí es donde el lugar donde se reuniría Dios y hablaría con Moisés, o descendería Dios y hablaría con Moisés. Ahora, el propiciatorio viene del hebreo caporet, que significa precisamente caporet, tapa. Y era precisamente el propiciatorio la tapa del arca, de oro con 2 querubines, ¿sí? Seres alados con alas, colocados frente a frente en cada extremo. El propiciatorio significaba o simbolizaba el trono de Dios, acorde con Levíticos 16, 14, 15. El sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Rociaba sangre sobre, ¿sí? Y enfrente del propiciatorio. Según algunos comentaristas y antiguos relatos, lo hacía en un movimiento muy natural, así, hermano, rociaba la sangre así, mire, para cubrir todo. Así le hacía, ¿sí? Hacia una cruz, precisamente. ¿Okay? Eso es lo que hacía, hermanos, para cubrir todo el propiciatorio. Así es de que, según este relato, lo hacía en un movimiento muy natural en forma de cruz. Siglos más tarde, precisamente, el Señor Jesucristo murió en una cruz, ¿sí? Ese fue el sacrificio de Dios en forma de hombre. Como hijo, sí, como hijo, Padre descendió, sí, de su presencia, se despojó, sí, de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y murió en una cruz. Así es de que eso es lo que se realizó después y que era el símbolo, eso que estaba en el propiciatorio de lo que había de venir, ¿sí? Y murió pues por toda la humanidad. La tapa del arca que se podía separar recibía el nombre de propiciatorio. Este era el lugar donde entre los 2 querubines de oro, poderosos ángeles, habitaba la presencia de Dios en una nube sobre sus alas extendidas. El propiciatorio era el sitio donde se realizaba el acto más elevado y perfecto de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación, a fin pues de cubrir, de expiar los pecados de todo el pueblo. Ahora, el término propiciatorio, sí, ya vimos que era tapa, pero también se identificaba con el nombre de ser favorecido, que ese es precisamente ser propicio, ¿sí? Ahora, ¿qué es ser propicio? Ser propicio, ser favorecido, es cumplir los requisitos para favorecer a otro. Y precisamente lo que se realizaba en esta etapa llamada propiciatorio se favorecía, se cumplía con lo estipulado por Dios exactamente para que entonces todo el pueblo recibiera ese favor. Los querubines eran seres angélicos asociados al cuidado y la protección del trono de Dios. Ahora, recordemos usted y yo que cuando el ser humano fue expulsado del Edén a causa del pecado, ¿sí? Se puso precisamente ahí un querubín para salvaguardar la entrada. Puso, bueno, no dice cuántos, pero solamente habla en plural, puso querubines el Señor. Eso usted lo puede leer en Génesis 3:24, para salvaguardar que ya no entrara nadie ahí. Y de esa misma forma, estos querubines simbolizan el cuidado y protección de ese lugar santísimo.
Asimismo, el arca y lo que contenía dentro de ella debían ser salvaguardados. ¿Qué era lo que está dentro del arca? Las tablas de la ley, que las primeras, acuérdense, fueron rotas. Dios en su misericordia, que es un Dios de oportunidades, volvió a hacer otras, escritas con el dedo de Dios, así dice la Escritura. Las tablas de la ley estaban dentro del arca, la vara de Aarón que floreció y el maná. Posteriormente vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Querubines, pues, son seres celestiales que se presentan mediante figuras esculpidas en oro sobre el arca del pacto. Se pueden identificar como ángeles protectores. Por cierto, cuando el Señor Jesucristo estaba en el sepulcro, pusieron una guarda, ¿verdad? Eso fue humana, ¿sí? Para cuidar el sepulcro también. Pero además, el Evangelio de Lucas 24:4, en el capítulo 24, versículo 4, menciona que estaban dentro del sepulcro cuando ya estaba abierto y llegaron las mujeres. Estaban dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Se fija cómo tiene relación todo, hermanos? Menciona el comentario Diario Vivir. La mayor parte del tabernáculo y de su mobiliario estaba hecha de madera de acacia. Vamos a poner atención en esto, hermanos, muy importante. Los árboles de acacia florecían en regiones estériles y eran sumamente comunes en los tiempos del Antiguo Testamento. La madera de acacia tiene una tonalidad, color pardo anaranjado, y era sumamente dura, haciéndolo un material excelente para el mobiliario. La madera de acacia se sigue usando para hacer muebles en la actualidad. El arca, ¿sí?, también llamada el arca del pacto o el arca del acuerdo, fue construida para contener las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí?, y simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. Dos ángeles llamados querubines, dos ángeles de oro llamados querubines, ángeles guardianes, se encontraban en la parte superior. El arca era el objeto más sagrado de Israel y se guardaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y solo una vez al año, como le mencionamos, el sumo sacerdote, única y exclusivamente el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo para rociar la sangre en la tapa del arca, ¿sí? Y se dice, como le digo, en comentario, en una forma de cruz, esa tapa del arca llamada propiciatorio, para entonces expiar los pecados de la nación entera. Ahora, las palabras testimonio y pacto se refieren al acuerdo condicional hecho entre Dios y los hijos de Israel en el monte Sinaí. Un arca es literalmente una caja o un cofre. Así que el arca del testimonio es la caja del acuerdo o el cofre del acuerdo, la cual, como mencionamos, era una caja de madera de acacia. Eso sí, recubrida por lo más valioso que existía en ese tiempo, sí, que era precisamente el oro. Ahora bien, hermanos, esa caja de madera de acacia, pero recubierta de oro, precisamente es algo que tiene dos significados, o podemos encontrarle dos significados. Es nuestras vidas muy comunes, ¿sí?, muy comunes, pero revestidas de Cristo. Pero también hace referencia a Dios, ¿sí? Acuérdense que Jesucristo fue todo divino y todo humano. La madera representa a Cristo y el oro representa a Dios, lo divino, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos. Esas son las dos aplicaciones, que es una manera tan común, pero revestida de Cristo, entonces tiene un propósito. El arca tenía 4 anillos exteriores a través de los cuales se atravesaban varas también cubiertas de oro para transportarla. Nadie, absolutamente nadie, más que el sumo sacerdote podía tocar el arca. Eso usted lo puede leer en Números 4:15. Acuérdense que lo que es todo el Pentateuco se escribió entre el año 1450 al año 1400, ¿sí?,
antes de Cristo, y todo aconteció en la misma historia del Éxodo, ¿sí? Entonces el libro de Números narra, es desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida también. Entonces número 4:15 así nos habla, solamente el sumo sacerdote podía tocar el arca. Hacerlo u otra persona que lo hiciera supondría la muerte instantánea, como le ocurrió a un hombre llamado Usa, que viene el caso en 2 Samuel 6:1-7, porque en lugar de llevarla cargando como había determinado Dios, que fueran 4 hombres cargando el arca, la echaron en una carreta jalada por animales. Y en una de esas por el camino se quiso voltear la carreta, se iba a caer el arca, entonces Usa puso su mano de una manera, vamos a decir, pues por default, en automático, para protegerlo, y ahí murió, hermanos. Eso sucedió en 2 Samuel 6:1-7. Dios, pues, estaba empezando a enseñar a su pueblo acerca de su santidad. Y nada injusto o autorizado por él podría estar delante de su presencia. Es importante que usted y yo debamos reconocer que sus mandamientos no son sugerencias, hermanos. Como muchos de repente tienen, no sé, la idea, ¿no? Piensan que los mandamientos son opciones o son opcionales. No, hermanos, los mandamientos de Dios se tienen que llevar a cabo. Bueno, si es nuestro Señor. Si hacemos como es nuestro Señor, nosotros vamos a editar lo que humanamente convenga. No, hermanos, los mandamientos no son negociables. Los mandamientos es la ley de Dios escrita. Y lo que quería Dios es enseñarles a obedecerles en todo. ¿Por qué? Porque le conviene al ser humano. Acuérdense que si Dios no permite algo es porque trae consecuencias a la vida del ser humano. No es como usted cuando le da una instrucción a su hijo, ¿sí? Puede traer consecuencias a su vida, ¿no? Y querer librarles de esa consecuencia. Entonces, es lo que Dios quería enseñar al ser humano. De ahí, pues, que estén dentro del arca del pacto junto con la vara de Aarón y el maná, pues todo esto representa a Jesucristo, hermanos. Todo esto, ¿sí? Las tablas, que es el mandamiento de Dios que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar, ¿sí? Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y que está por escrito, es además, ¿no? Entonces, el arca del testimonio representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y su poder, el poder de Dios, les acompañaba a donde quiera que llevaran el arca. Eso lo podemos leer en Josué 3:6, números 10:33-35. Ahora bien, en una ocasión, en una de esas batallas, los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, los filisteos, robaron el arca en una ocasión. Eso lo puede ver usted en 1 Samuel 5:1. Con la esperanza de que su poder los ayudara. Obviamente ya no estaban en el desierto, ¿no? Ya era cuando era el arca de David o el tabernáculo de David. Ellos la colocaron en el templo de su ídolo y esperaron la buena suerte que les traería. O sea, pensaban que era buena suerte, como mucha gente también hoy piensa que Dios es como el genio de la lámpara, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, es lo que piensa la gente que desconoce la voluntad del Padre Celestial. Estos filisteos, pues, que después los hicieron fideos, hermanos, colocaron en el templo de su ídolo y esperaron la buena suerte que les traería. Pero la calamidad se desató entre los filisteos hasta que rogaron, una y otra vez, hasta que rogaron que devolvieran el arca a Israel. Eso sucedió en 1 Samuel 5:4. ¿Sí? Dios demostró, pues, que no era un amuleto, que no por tener en tu casa abierta la Biblia en el Salmo 23, van a suceder milagros, hermanos, o qué sé yo, ¿no? Porque así hay gente, ¿no? Y luego todavía le pone la veladora, como si fuera un fetiche, ¿no? Como si fuera, ay, no sé, hermanos, magia. Tengamos cuidado con esas cosas. Conoce de Dios mejor. Bueno, te invito a que vengas el domingo a la serie y conoce a tu Dios, porque eso no es de Dios. En muchos lugares ven a Dios como si fuera un mago o las cosas de Dios como si fuera magia. Tengamos cuidado y no hagamos cuestiones o enseñemos cuestiones heréticas. Tengamos mucho cuidado y mucho respeto de Dios.
Dios demostró, pues, y por eso quedó por escrito, para que no se volviera a repetir, Dios demostró que no era un amuleto de buena suerte cuyo poder se pudiera obtener cualquiera que capturara el arca, ¿sí? El poder no estaba, escuche bien, el poder no estaba en el arca del testimonio en sí misma. El arca solo representaba la presencia de Dios con su pueblo. Y la obediencia a Dios era lo que iba a traer su bendición. Todo esto, pues, es el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios que representaba la misma presencia de Dios con su pueblo y asimismo el pacto compromiso que hizo con ellos. Acuérdense, estuvo Moisés esos 40 días en el monte Sinaí, en el monte Horeb o el monte de Moisés, así se le conoce en la historia. Dios le dijo, le dio la instrucción y él la transmitió. ¿Dónde la transmitió? Y vamos a ver cómo transmitió la instrucción exactamente, cómo se la recibió, cómo recibió. Pasemos al capítulo 37 de Éxodo, 37 del 1 al 9. Vamos a leerlo. Ahí fue cuando Bezalel entró, ahora sí que en escena, ¿no? 37:1. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, ¿sí? Esa madera muy común, ¿sí? Pero revestida de oro. Su longitud era de 2 codos y medio. Así le dijo el Señor Dios a Moisés. Sí. Y su anchura de codo y medio. Transmitió bien la instrucción, hermanos. Y su altura también de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Perdón. Como se le dio la instrucción. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Un tipo corona. Eso es lo que significa cornisa. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín a otro extremo, de una pieza, como se les había instruido. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines, o sea, una sola pieza nada más. O sea, no me acuerdo cómo dije hace ratito, ¿no? Era tallado todo en una sola, ¿sí? Completita. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente al otro, miraban hacia el propiciatorio. Ahora, hermanos, aplicaciones espirituales. Desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios ya no usa un arca del testimonio para morar con su pueblo. Eso lo vamos a leer en Romanos 14:9, hermanos. Estamos ahora bajo un nuevo testamento o pacto. En Pentecostés, en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, Dios envió a su Espíritu Santo para morar en cada creyente. Hechos 2:4, hermanos, 2:1-4. Ahora nos convertimos nosotros en su templo, 1 Corintios 6:19. Y cuando una persona nace de nuevo por la fe en Jesucristo, Juan 3:3, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, llevamos a Dios con nosotros a donde quiera que vamos a través de su Espíritu Santo y nos salvaguarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, hermanos. En Jesucristo, pues, usted y yo somos reyes con R minúscula, tampoco se vaya a creer, R minúscula, y sacerdotes con S minúscula, ¿sí? Porque Él es el sumo sacerdote y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Somos uno con Él, usted y yo, hermanos. Y podemos ahora en Él y por Él y para Él entrar al lugar santísimo. Esa es la realidad, solamente en ellos, solamente con Él. A los filisteos pues no les sirvió de nada tener el arca, porque el arca no tenía, como le digo, poder en sí misma si Dios no estaba de su lado. Del mismo modo, usted y yo no necesitamos objetos físicos, ¿sí? Como colguijes, imágenes, reliquias sagradas,
para que Dios esté con nosotros, ¿no, hermanos? Es muy diferente, es muy diferente. Dios ya mora con nosotros, ¿sí? En nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa conciencia de su presencia, llamada temor del Señor, debe ser una realidad en cada uno de nosotros, hermanos. Y ese temor nos ayuda a conducirnos correctamente, a tomar decisiones correctamente y saber que nada va a suceder en nuestras vidas en el área de la fe sin Él. Solamente, hermanos. Jesucristo es, acuérdense, la puerta. Jesucristo es todo. Jesucristo es, ¿sí?, aquel que todo lo que estamos viendo ahorita era la sombra de lo que había de venir. Como ya sabemos, pues, iglesia, el arca era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo. Tenía, yo creo que identificamos perfectamente, una tapa llamada propiciatorio. Se guardaban en su interior las 2 tablas de la ley y durante un tiempo, sí, también se guardó la urna con el maná, sí, que acuérdese que descendió en el desierto, y acuérdese que el Señor Jesucristo que dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, ¿sí? También estaba la vara de Aarón que había florecido, símbolo de autoridad divina del sacerdocio. Y encima de este propiciatorio estaban las figuras aladas de 2 querubines mirándose uno al otro con alas extendidas, donde brillaba constantemente la presencia de Dios, llamada, ese brillo constante de la presencia de Dios tiene el nombre de Shekinah o Shekinah. Y que parece haberse extendido en forma de nube, ¿sí?, que guiaba y protegía al pueblo en su viaje por el desierto. El arca del pacto, pues, ocupa el primer lugar en las instrucciones divinas dadas a Moisés. También era importante su posición dentro del tabernáculo. Estaba en el lugar santísimo, hermanos. Encerrada dentro del velo en el lugar santísimo. Y constituía la base, pues, del trono del Señor Dios. Su propio nombre, pues, simbolizaba concretamente todo, hermanos. Un arca, como su nombre lo indica, ¿sí? El arca está destinada a guardar intacto lo que se conserva dentro de ella. ¿Qué fue lo que se conservó dentro de ella? Una vez más, el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Por ejemplo, también Dios utilizó un arca que Noé construyó, en donde Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos se salvaron, hermanos. También el Señor Dios, pues, utilizó un arca para salvar a Moisés. ¿Se acuerda? ¿Cómo flotó? Así se llamó también, hermanos. Para salvar a Moisés de la muerte. Por consiguiente, cuando leemos acerca de un arca del pacto, entonces debemos ser llevados a creer que estaba destinada por Dios para guardar intacto también su pacto con el ser humano, con su pueblo. El arca fue lo primero que Dios mencionó para elaborar, y esto hace referencia a que el plan de salvación no se originó en el hombre, sino en Dios. Por eso lo mencionó primeramente, hermanos, para que nadie se fuera a confundir que era el hombre. No, lo primero que Dios hace el arca, porque ahí descenderé, y eso es lo más importante que va a acontecer para el pueblo. Por eso lo hizo primero, hermanos. Y reafirmó, pues, lo que significan los elementos que Dios mandó poner dentro de ello. Las tablas, pues, a ver ahora si estamos ahí. Dale un poquito a las tablas, muy bien. Mire, ahí está. Esa foto es la que tomé precisamente, ¿sí?, de ese cofrecito que tenemos ahí. Ahí está bien hecho, mire. Ahí está. La vara de Aarón que reverdeció, bueno, algo que simboliza las tablas del pacto que está de este lado, y el maná que estaba ahí en esa urna. Y aquí está la tapadera, que es el propiciatorio. ¿Qué significan, hermanos? ¿Qué aplicación espiritual tiene precisamente primero la vara de Aarón? Perdón, las tablas. Las tablas de la ley representaban la voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel. Estas simbolizaban a Jesús,
quien tenía la voluntad de Dios en su corazón y que vino a enseñar la voluntad del Padre a todo ser humano. Amén. Las tablas de la ley. Eso es lo que representaba. La vara de Aarón, reverdecida o que floreció, nos habla precisamente de la resurrección de Cristo y asimismo del ministerio aprobado que produce frutos. ¿Sí? El maná, colocado en un recipiente dentro del arca, señalaba la provisión de Dios para su pueblo. Recordar una vez la provisión de Dios para su pueblo. El arca cubierta de oro por dentro y por fuera nos habla de una vida santa, pura y perfecta, humilde sí como lo común que era la madera acacia, pero revestida de Dios. Obediente, habla de la obediencia a Jesús. Hermanos, era la divinidad que cubría la humanidad, precisamente por eso estaba recubierta de oro. Tenía también esa cornisa que era una corona. En la otra fotografía que vamos a ver posteriormente viene como más claramente cómo está la cornisa alrededor. El arca pues era cubierta de oro por dentro y por fuera. Este mueble tenía 4 anillos con varas del mismo material del arca, y para este mueble hay una especificación que no se da para ningún otro, y era que las varas debían permanecer en los anillos siempre, ¿sí? Y se enfatiza esto: no se quitarán de ella, pues este mueble debía estar listo siempre para ser transportado en cualquier momento cuando Dios así lo dispusiera. Las varas pues y los anillos eran la representación de ese acompañamiento por todo el desierto con su pueblo, aún y con todas sus deficiencias, hermanos. En los momentos de guerra pues era este mueble el que dirigía la marcha contra el enemigo. Nos muestra que no tenía un lugar permanente en el desierto, que estaba en tránsito hasta llegar a su lugar de permanencia en la tierra prometida. Jesús dijo que su reino no era este mundo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así lo dice Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Juan 8, 23, 24. Esto explica pues la corona en el arca, que su reino era celestial. De hecho, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y por lo tanto nosotros también somos pasajeros en tránsito, o peregrinos, como dice la Escritura. Pues no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros. Así lo dice el Señor Dios en su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que también en 1 de Pedro 2, 9, 11 termina diciendo: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, hermanas, concluimos. El arca del pacto es un cofre sagrado, o fue un cofre sagrado, ahorita no saben dónde está, hermanos. Pero el arca del pacto fue un cofre sagrado que simboliza la presencia de Dios. Simboliza su alianza con Israel, su pueblo, y simboliza su guía divina. Y todo esto lo es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque una vez más, Padre, se nos revela tu voluntad perfecta a través de todo lo que tú hiciste. Y que lo único que debemos hacer nosotros es creer, depositar toda nuestra confianza en ti y vivir, Padre, en esa plenitud a la cual tú has llamado a todo ser humano. Pero somos bienaventurados aquellos que oímos
y obedecemos y atendemos tu perfecta voluntad. Así como lo hizo en su momento aquel que estaba sentado al banco de los tributos. Tú le llamaste, dijiste, Mateo, ven, ¿sí? Y sígueme. Y al instante dejó esa mesa de los tributos y te siguió. Así nosotros, Padre, debemos siempre ser esos seguidores, Padre, fieles, consagrados a tu perfecta voluntad, y no mirando atrás, sino viendo siempre adelante, Padre. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y asimismo, mi Dios, esto que vimos ahora, el arca, representa todo lo que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Pon la última. Qué bonita se ve esa arca, ¿verdad? Me gustó.